continuem aquí de molt bon rotllo perquè acaba d'entrar al plató el meu bon amic, un dels millors advocats penalistes que tenim aquí a Barcelona, concretament a la plaça Francesc Macià número 3, quart segona. Té un telèfon que el posem en pantalla per si de cas, abans de res, la gent no ho apunta, que ho apunti, que és el 932 01 64 90. I avui tinc el plaer de presentar a Laura, perquè a part de, per mi és un bon amic, és un dels grans penalistes que tenim a Barcelona, com és el Josep Fajula, de Fajula Codina Advocats, que ens vindrà a parlar de delictes societaris, com he avançat fa una estoneta abans que la Laura reia. Ja s'ha advertit, a tots els empresaris de Catalunya ja estan advertits que han d'escoltar aquesta entrevista per saber el que poden fer i el que no poden. Exacte, jo ja he avisat que si tu ets administrador d'una empresa i has comès algun delicte i no ets conscient, perquè a vegades les pimes no són conscients de la legislació vigent, ben bé, el senyor Fajula, Josep Fajula, de Fajula Codina Advocats, es lo solventará. Josep, gracias por estar con nosotros, socio director de Fajula Codina Advocats. Sí, llámame Pepe, como siempre. Pepe, sí, es verdad, que entre tú y yo somos Pepe. Bueno, vienes a hablar, básicamente, pues yo te he hecho esa petición, ¿no? Porque parece que el delito societario, Laura, a veces, como está ahí en una especie de tiniebla que no bien sabemos de qué trata, pero hay mucha pyme en este país, mucho empresario pequeño que no conoce la legislación. Y para poner en situación a la gente, Pepe, empezamos explicando qué es un delito societario. Sí, a ver, antes que nada tenemos que decir, muy al hilo de lo que comentabas tú, que el delito societario, cuando hablamos de delito societario, la gente no tiene que imaginarse grandes compañías, multinacionales, consejos de administración, en salas de juntas muy grandes, ¿no? Los delitos societarios son unos delitos que se cometen en el seno de las empresas, sea una empresa muy grande o sea una empresa muy pequeña. Una sociedad limitada de 4 socios alguno de ellos puede cometer delitos societarios, ¿no? Naturalmente. Lo importante es que la gente sepa lo que es un delito societario. Yo lo resumiría de una manera sencilla, para que me entienda todo el mundo. Delito societario es cuando alguien dentro de la sociedad pues te hace la puñeta, que puede ser tu socio, tu amigo de toda la vida, tu cuñado con el que has montado un restaurante, el taller de reparación de coches. Entonces hay una serie de comportamientos dentro de las sociedades, porque el que tiene más acciones, el que tiene más poder debido a diversas circunstancias, pueden ser muchas y muy amplias, ¿no? Entonces, pues al que tiene pocas acciones y tal, o haces lo que te digo o te hago la puñeta, como tengo la mayoría, pues aquí mando yo. Y entonces el legislador, que es un ser que no sabemos nunca quién es, pero teóricamente es el Congreso de los Diputados, hizo en el Código Penal pues unas reformas para decir, hombre, hay veces que cuando le hacen la puñeta a un pobre hombre dentro de la sociedad para hacer que se vaya o para darle menos beneficios, pues esto es constitutivo de delito, no es una cuestión mercantil, porque todo lo que sonaba sociedades o de anónimas, bancos, antes era un derecho mercantil o derecho civil, normalmente mercantil. O sea que el Código Penal se puso al día porque muchos delitos se cometen en el seno de las sociedades, sean grandes o pequeñas. Permíteme un segundo, Laura. Sí. Déjame que ponga un correo electrónico porque me parece interesantísimo lo que va a explicar. producción@comunipress.es. Todas aquellas personas que nos estén viendo, que sientan interés o curiosidad por saber más o tengan simplemente una duda que resolver dentro de lo que vamos a hablar hoy, enviarlas a este correo, producción@comunipress.es, porque la semana que viene, si Pepe me lo permite, y contando con su confianza y su beneplácito, y seguro que me dirá que sí, vendrá aquí a contestar y a resolver esas dudas, ¿vale? Dicho esto... A mí, explicando todo esto, Pepe, si me permites también claro, ese grado de confianza. A ti más que a él, por razones perfecto, obvias. pues ya está. Muchas gracias, Pepe. Estás comentando este tipo de regulación de cara al pequeño empresario, ¿a qué se puede acoger? O sea, ¿qué beneficios le supone al pequeño empresario esta legislación? Bueno, pues al pequeño empresario y al grande también, pero ahora hablamos del pequeño empresario, le supone que si alguien le está, entre comillas, como decíamos antes, haciéndole la puñeta para forzar sus decisiones o forzarle a hacer cosas en la sociedad que él no quiere, que él no haría, pues que sepa que tiene un arma de carácter penal para ir a un juzgado de instrucción, ponerle una querella, igual que si lo hubieran robado, si lo hubieran estafado o si se hubieran cometido un delito. Es decir, son delitos del Código Penal, no es una regulación mercantil. Esos delitos se pueden cometer de varias maneras, ¿no?
yo lo voy a decir muy genéricamente y de una manera muy sencilla, pues para que se entienda mejor. Por ejemplo, cuando unos socios no informan, la ley siempre dice el administrador de hecho o de derecho, ¿qué? Primero hay que distinguir lo que es el administrador de hecho y de derecho, ¿verdad? El administrador de derecho es el que está en el registro mercantil. Cuando hacemos una sociedad, pues se constituye y se pone quién es el administrador o si hay un consejo de administración. Sí, pero Pepe, que te corte, pero hablamos de sociedades de incluso de 2 o 3 socios solamente. Evidentemente. De lo más pequeño. Que es que el bar de la esquina. El bar de la esquina. Estamos hablando de empresa, pero no os penséis que estamos hablando del IBEX 35, ni mucho menos. Estamos hablando de ese bar, de ese kiosco, cualquier sociedad, cualquier SL, bueno, cooperativa, lo que sea. Sí. Bueno, cooperativa sería otra cosa porque eso no es una compañía mercantil, pero bueno. Ya nos entendemos. Sí, se trata... Entonces estabas haciendo la diferenciación entre socio de hecho y de derecho. Perdón, el administrador de hecho y el de derecho. Perdón, el administrador de derecho es el que está escrito en el registro mercantil. Los dos señores que son cuñados montan una cafetería, entonces uno, como tienen los dos mucho trabajo en la cafetería y son los que deciden, ponen de administradora a la esposa de uno. O sea, la esposa de uno que no ha pisado nunca la cafetería sería a todos los efectos legales la administradora de derecho porque es la que consta en el registro mercantil. Pero el administrador de hecho, realmente el que hace las cosas, el que toma decisiones, el que dice a quién se cobra, a quién se compra, cómo se paga, si piden aplazamientos, si pide una póliza al banco, esto es el administrador realmente de hecho, que normalmente en este caso sería el marido, que es el que está llevando con el otro la cafetería. Entonces, claro, sería muy triste que se cometiera una infracción legal y entonces dijera, bueno, como el administrador es esta señora, pues esta señora, como se dice vulgarmente, va para adelante. Pues no. Entonces la ley distingue, a ver, ¿quién tiene, dice la jurisprudencia, el dominio de la acción? Aquí, ¿quién hace las cosas? ¿Quién manda? Hombre, pues lo hace todo mi marido, yo es que solamente fui una vez al notario a firmar. Pues entonces el administrador de hecho, en este caso sería el marido, sería sujeto de responsabilidad penal, no la esposa, no la esposa. Yo nunca querría ser administrador de hecho. De hecho, no lo eres. Bueno, sí, no, pero claro, creo que aquí hay muchos matices, ¿no? Porque claro, al final uno tiene todo el peso de la responsabilidad, pero siempre hay... Si haces bien las cosas, no hay... No, desde luego. Lo que pasa es que, claro, siempre es susceptible de que uno de los dos no las haga bien. Y además seguramente a escondidas del otro, que es como suelen pasar, ¿no? A veces sí, a veces abusando, si uno tiene más acciones de otro, dice yo como tengo el 70% y tal, ahora es lo que me dé la gana. ¿Cómo se cometen? Lo que es importante es saber cómo se cometen estos delitos. Vamos a poner algunos ejemplos de la descripción que ¿Cuáles serían los delitos que más se producen dentro de la falta de información? Cuando hablamos de falta de información, ¿a qué te refieres exactamente? Pues, ¿que un socio omite información a otro? Omite información al otro, le cuenta la mitad de las cosas, el otro tiene plena confianza, pensar, ya sabéis vosotros mejor que yo, lo que son las pymes, las pequeñas empresas que son de personas que no tienen grandes asesores ni grandes bufetes detrás, a lo sumo tendrán una gestoría que les lleva las cuentas y entonces esta gente, pues el uno le puede dar las cuentas al otro, le puede engañar en las cuentas al otro, le puede negar información, como tiene poderes, ha pedido un crédito en el banco y el otro no sabe nada. Entonces, otro sistema también sería la administración desleal. ¿No? La administración desleal, el que lleva la contabilidad, pues va utilizando partidas para cosas que le interesan a él y no para el que le interesan al otro. Hay varias conductas de estas. Luego hay conductas que ya sí están pensadas para empresas, para entidades mayores, como por ejemplo, no sé, el mercado de valores, todos los que tienen que estar supervisados por el mercado de valores, pues negarles y privarles de información. La ley lo que prevé en los delitos societarios es siempre la posibilidad de que una persona que va a fastidiar al otro en interés propio y sin que beneficie a los socios, sino solamente a uno de los socios o a uno de los administradores, pues que tenga una sanción penal, que no tengas que ir simplemente por la vía mercantil y por la vía civil. Sería déjame hacer una pregunta a colación de lo que estaba explicando. ¿Sería un delito el hecho, a colación de lo que dices, Pepe, el hecho de que un socio administrador cierre, lo voy a explicar muy fácil para que la gente lo entienda sin tecnicismos, ¿no? De que un socio administrador cierre un contrato con un cliente en el cual ese contrato favorezca a la empresa,
pero a su vez que él se pueda a lo mejor llevar una cantidad fuera de lo que se pueden llevar los otros, una comisión, ¿eso sería también un delito, aunque favorezca a la empresa? Sí, bueno, pues igual sería un delito, pero no sería el delito societario, porque me estás hablando de un administrador que hace un contrato que beneficia a la empresa. Imaginemos que contratan a un tercero, que es una empresa de su hermano, de su primo, de su tío. Entonces... Que hay un interés personal en que sea esa persona, ¿no? Bueno, si hay un interés personal en que sea alguien, pero aquello va a beneficiar a la empresa, aquí no hay ningún delito, porque la empresa no sufre ningún perjuicio. Hay beneficio mutuo, ¿no? Exacto, lo malo es cuando yo con mi socio y yo decidimos una cosa y yo, como tengo poderes, hago absolutamente otra porque me interesa a mí. O porque tengo otra manera de ver la visión del negocio. Bueno, y también nos comentabas una cosa que le puede resultar interesante a la gente, las defraudaciones de fluido eléctrico. Háblanos de ellas. Ah, bueno, si esto lo comentamos... No Esas sé si empresas tendremos los que mucho. se enganchan, hay que decirlo claro, los que se enganchan literalmente a un poste eléctrico y no pagan un recibo de Pero la luz. es que esto ocurre. Esto es que ha ocurrido hace muy poco en Lloret de Mar, con un hotel muy importante este verano que ha dejado en la calle no sé cuántos turistas. Es verdad. Sí, sí. Un hotel de que llevaban Sí, años sí, y sí. 8 años o 7 años enganchados a Esa la luz. legislación existe en nuestro Código Penal desde el año 1944. Pero lo cierto es que el Tribunal Supremo había tratado este tema, ahora no recuerdo si fue en 1908 o 1918, no lo sé, además yo no existía en aquel momento. Pero, Bueno, tú no estabas ni en el pensamiento de tu padre. Exactamente, no creo. Entonces, estamos siempre acostumbrados a ver, pues estos países, yo diría tercermundistas, con todas aquellas antenas, todos aquellos cables, o barrios degradados de nuestras ciudades también, pues la gente que se enchufa a la electricidad y procura. Esos son delitos, pero también pasa con el agua. Y también va a pasar con el uso de los ordenadores o la tecnología informática de otro. Y es que es aplicable a la vida del día a día nuestro, porque ¿cuántos edificios no te roban el wifi? Que todo el mundo tiene que crear una contraseña cada vez más segura, porque a mí me ha pasado que me robe el wifi el vecino que no conozco. Pues eso también es un delito del Código Penal, y mucha gente no lo sabe. Pero yo creo que eso tiene otra vertiente que yo creo que sociológicamente es incluso más importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando una compañía, FEXA o Endesa o quien sea, te cobra más de la cuenta? Entonces tú tienes que llamar, si quiere usted hacer una reclamación, pulse el 1, si quiere ser atendido en catalán, pulse 2, etcétera, etcétera. Te aburres i cuelgues. I aleshores això és una constant de trucades, de reclamació, i la companyia no et fa cas. No, i pèrdua de temps. Nosaltres aquests assumptes normalment en el despatx hem portat molt pocs, perquè jo crec que la gent no sap ni que poden ser constitutius de delicte. Però, de fet, ens han fet diverses consultes sobre això últimament. Persones que, bueno, o no li llegeixen el comptador o li van posant factures excessives, gent que se'n va de vacances i diu com pot ser que em cobrin 250 euros de l'electricitat? Jo crec que en general és veritat que encara hi ha una gran desinformació sobre el tema, falta d'informació total. Alguna vegada ho hem explicat aquí al programa i de vegades és perquè també tenim contractats potser una potència que no va acorde amb les necessitats i això és el que costa, no? Sí, bueno, però el problema és que la companyia no dona resposta a la gent. Tu els envies una carta, els truques, els deixes una gravació... Amb l'experiència que tens i els casos que has portat de grans companyies, coneixes alguna companyia que doni resposta? No les elèctriques, la que sigui, la d'aigües, la que sigui, da igual. La de gas, la de... Bueno, telefonies ni parlar-ne, perquè les telefonies és horrorós. Jo el que sempre recomanaria en aquest cas és que aquestes persones els enviïn un burofax. De seguida, un burofax, no una carteta, no, un burofax. És l'única manera que es prenguin seriosament. Escolta'm, estem fora de temps. I després del burofax, directament al jutge. Estem fora de temps, Josep. Recordem aquest correu, sisplau, a producció@comunipress.es. El Josep Fajula, l'advocat penalista que tenim aquí al programa, respondrà a les vostres dubtes dins de l'àmbit de delicte societari. Si teniu alguna altra dubte, envieu-lo. Si dona temps, les explicarem, però donarem preferència al delicte societari. Se m'ha quedat per parlar d'un tema molt concret, Pepe, que volia
hemos leído en prensa los errores de los jueces de familia, ¿no? En cuanto a las guardias y custodias. Sé que no tiene nada que ver con este tema, Sí. pero si quieres lo podemos abordar la próxima semana, si te parece bien, Sí, que como con más queráis. tiempo lo desarrollaremos mucho Sí, mejor. sí, sí, Laura? como queráis. Perfecto. A mi m'interessa moltíssim tot el que estàs explicant. No, Laura, va, despide tu el programa. No, home, serem els convidats per la propera setmana Sí. i tornarem aquí, jo, La setmana que ve, com sempre, el Més Coses aquí a Donem la Veu, 25 TV, la ETV i la xarxa de televisions locals de Catalunya. Amb el Pepe Fajula també. Vinga, que vagi bé. Adéu.